Hoy les explicamos por qué y qué fue la marcha de estudiantes, lo que Pilar Cisneros le pidió a Leonel Baruch, el dueño de Cere Hoy, y exactamente qué está pasando con el fútbol femenino del país. Esto es Welcome to Chepe, un programa para los estudiantes. No fui buen estudiante en la UCR. No fue buen estudiante. Para nada, perdí un montón de cursos. Para los que no llevan tanto tiempo aquí, les recordamos que Welcome to Chepe es un programa donde analizamos, explicamos y comentamos la realidad de qué es lo que pasa en Costa Rica todas las semanas los sábados y que lo hacemos desde el 2019. El programa es parte de No Pasa Nada Costa Rica, una plataforma donde hablamos del mundo que nos rodea. Así que si todavía no lo hacen, suscríbanse aquí en YouTube, además de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde ponemos contenido de todo tipo todos los días y que si quieren estar al día con todo lo que pasa en el país de lunes a viernes, se pueden suscribir a Ponete al Día, nuestro podcast explicador, o pueden tener todo en su correo por medio de un boletín que sale de lunes a viernes. Y como todo este contenido es gratis, les recordamos que si quieren nos pueden apoyar por medio de patreon.com/nopasanadaoficial. Y si no les gusta Patreon, que también tenemos membresía del canal. Y si no les gusta eso, que nos pueden hacer también una donación. Todo eso queda en la descripción para que lo vayan a ver. Ahora, antes de llegar a esto... Recordarle que, aunque no le parezca ahora, soy y siempre he sido un caballero. Lo que no soy es un servil de su jefe, ni de su circo. O esto... En este momento que es la Plaza de la Democracia, donde diferentes sectores, principalmente de educación, se han dado cita para externar y manifestarse en contra de las diferentes políticas que el gobierno ejecutivo ha intentado implementar con respecto a puntos muy específicos. Hablemos de ella, Michelle Montero, que en medio de una carrera con una excelente trayectoria, a los tan solo 28 años de edad decidió retirarse del fútbol y usar sus redes para no solo despedirse, sino también hablar de la problemática que hay en el deporte. Con esto, encendiendo el debate y hablando de la diferencia que existe entre los recursos que hay en el fútbol masculino y el fútbol femenino, un tema muy complejo con muchísimas aristas. Entonces, veamos qué dijo y qué podemos analizar de todo esto. Montero dijo, y cito, no dejaré que nada ni nadie me dé por menos. Yo sé lo que merezco, sé por lo que he pasado y sé que el fútbol femenino debería de ser mejor que lo que nos da. Continuó explicando que ama a su equipo y que no tiene intención de dañar la imagen del equipo. Sin embargo, asegura que tiene personas dentro que no quieren darle nada al fútbol femenino y después dijo, me llamaron y me dijeron que no podían cubrir el contrato. Chicos, mi contrato era un salario que es menor de $1,000. Junto al 25% de la universidad que les pagan. ¿Qué tanto les cuesta creer que nosotras amamos tanto el fútbol como ellos? Concluyó. Posterior a esto, Vanessa Molina, también es jugadora de Herediano, se dirigió a sus historias de Instagram para compartir la historia de Montero y agregó, y cito, la misma razón del por qué me retiré del fútbol y también quedé asqueada de mi último equipo que fue el Club Sport Herediano. Ella agregó, y cito, mis respetos por las jugadoras que siguen dándolo todo por amor a la camiseta. Pero yo también ya tuve suficiente de vivir de las migajas que nos dan a las mujeres en el fútbol. Más adelante concluyó que el fútbol fue mi pasión, pero sinceramente solo la idea de seguir siendo partícipe en tremenda desigualdad de género me causa demasiada repulsión. Por último, Fiorella Varela también se unió a estos mensajes con, y cito, dicen que el fútbol femenino no es profesional y no generamos ingresos. Más adelante concluyó diciendo, ojalá algún día antes de opinar piensen en todos los sacrificios que hacemos para hacer lo que amamos. Porque vivimos en un país en el que no solo apoya a un único deporte entre todos los que tenemos y entre todos los que somos bastante buenos haciendo, sino que dentro de este deporte no solo vive el fútbol, sino que vive específicamente el fútbol masculino de primera división. Esas son las chicas que levantaron la voz por la salida de Montero. Sin embargo, esta es una problemática que ha existido por años y que le hace imposible a la mujer en el país seguir haciendo su pasión por el deporte. Sin embargo, esta tiene que ser una denuncia a dos lugares diferentes, a equipos que tienen un equipo femenino de decoración, un equipo al que no le dan lo que merecen, a un equipo que no le ayudan a crecer y más bien las desaniman a seguir esta profesión, pero también a nosotros mismos, a nuestra cultura que por años y años hemos dejado de lado cualquier cosa que no sea el fútbol masculino de primera división. Porque seamos sinceros, ¿cuándo han ido ustedes a ver un partido de fútbol nacional femenino o han seguido un equipo femenino como siguen al de los hombres? Pietro habló hace como un mes con Juan Carlos Rojas, que es el presidente del Deportivo Saprissa, y tocaron el tema del fútbol femenino, como él intenta dar una igualdad entre femenino y masculino. Sin embargo, tiene desafíos. Tenemos que, hablando de brechas, lo importante es hacer crecer el interés nacional
de la afición, de los patrocinadores sobre el fútbol femenino, para que se pueda cerrar esa brecha de recursos, para que esos recursos vayan a las jugadoras, que es lo que queremos. Lo importante es hacer crecer el interés para que se pueda cerrar esta brecha. Ustedes ponen la tele para ver los partidos de las chicas cuando están jugando. A ver, estamos de acuerdo en que los equipos tienen que aportar y pelear por su equipo femenino como lo hacen por el equipo masculino. Sin embargo, también tenemos que dar de nuestra parte, porque por más que quieran hacer crecer un equipo femenino, es medio complicado hacerlo sin dinero. Dinero que genera la cantidad de audiencia que tiene. Ahora, pasando de un debate, pasemos a esto. Y recordarle que, aunque no le parezca ahora, soy y siempre he sido un caballero. Lo que no soy es un servil de su jefe, ni de su circo. En Dos Platos, Leonel Baruch aseguró que Pilar Cisneros le pidió una reunión el 29 de agosto del 2022 en el que le planteó, según él de manera explícita, que le ayudara al gobierno a desaparecer el periódico La Nación. Somos un tsunami y sí vamos a causar destrucción. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de Canal 7. Óigame, Ignacio Santos. Y a nosotros nos parece imposible encontrar una sola fuente que asevere que el presidente de la República quiera destruir o desaparecer a un solo medio como La Nación o como Canal 7. Porque digo, si me entiende la gravedad, si esto fuese verdad, jamás puede ser una riña personal que viene el presidente jalando desde la campaña porque La Nación publicó la noticia que se hizo notoria por el periódico Forbes de que él tenía denuncias de acoso sexual en el Banco Mundial. Jamás. Tal vez usted, al igual que yo, nos preguntamos qué hay detrás del furibundo ataque del periódico La Nación contra mí. Publican portadas, titulares, cartas y editoriales mintiendo sobre una sanción del Banco Mundial. Sanciones que en el expediente decían que sus subordinados lo categorizaban como un conocido acosador sexual en reuniones con recursos humanos. No puede ser que el presidente generara un resentimiento hacia el medio. Jamás. Me quiero referir al artículo malintencionado y tendencioso que sacó el periódico La Nación esta tarde. Déjenme reflexionar que ya están demostrando el miedo de la candidatura de Rodrigo Chávez los que tienen secuestrados a este país. A ver, la riña entre el presidente y La Nación, y bueno, La Nación, Cereo y Teletica y cualquier medio que le sea crítico, no es sorpresa para absolutamente nadie. Pero esto sí nos deja figurativamente sin palabras, porque la verdad es que aquí hay mucho que decir. Ya sabemos que el gobierno tiene el objetivo de destruir a La Nación, y es algo que ya todos hemos sabido que está en sus planes desde la campaña y que refuerza literalmente cada semana durante la conferencia de prensa y sus muy continuos comentarios negativos hacia el medio. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de Canal 7. Pero de ahí a dirigirse a una persona fuera del gobierno, dueña de otro medio, para pedirle de manera explícita, creo que abre todas las formas de preocupación a la democracia que existen. La solicitud en su momento se dio para que apoyaran los intereses del gobierno, los cuales, de paso, deberían de ser otros. Las listas de espera en la caja, la condición de los policías y los médicos, la educación pública, la inseguridad. Pero todos sabemos que no son estos. Este interés del gobierno, según Baruch, era acerca del recurso de amparo interpuesto por parte de La Nación contra el Poder Ejecutivo por el cierre del Parque Viva. Recurso que, recordemos, se le reconoció a La Nación que el gobierno les expuso a una sanción económica que no tuvieron que pagar únicamente porque La Nación la negó y que a nivel internacional quedamos vistos como un país en donde el Ejecutivo se enfrenta a la prensa, perdiendo lugares en democracia y libertad de prensa. Expuso, y cito, lo que recuerdo es que dijo que Cere hoy debería hacer un planteamiento, una coadyuvancia en la sala cuarta apoyando la tesis del gobierno y contrastando la de La Nación, porque era mi mejor interés que La Nación desapareciera, cosa que por supuesto no es. Y es que esto es denso por muchísimos lugares. Por un lado, si esto es cierto, que esto salga de la boca de Pilar Cisneros es impresionante. Una mujer que fue periodista, dicho y sea de paso de estos medios canallas por años, que uno se tiene que preguntar si siempre fueron canallas en el canal o solo después de que ella se fuera o cómo es que funciona. Porque si es que ella era canalla también o si ella era la joya de la corona. Si lo pudiera resumir en unas cuantas palabras, ¿sabe cuáles serían?
bla, 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 bla. Si sus colegas que trabajaron con ella y siguen ahí antes no eran canallas y ahora sí son, o si siempre fueron, o si los jefes que le dieron libertad editorial y le pagaron el salario son más o menos canallas ahora que antes, digo, ya que hacemos preguntas, pensar que una periodista está de acuerdo en cerrar un medio de comunicación tiene que ser un nuevo nivel de decepción. Y si creen que no quieren cerrar un medio, veámosla en este video literalmente aplaudiendo mientras Chávez dice que los quiere destruir. Después Baruch continuó que de manera no tan explícita, según él entendió, Cisneros le preguntó qué le podía dar el gobierno para que cambiara la posición editorial de Cere Hoy, a lo que él explicó que él no tiene ningún poder sobre la redacción del medio. Bueno, les he estado diciendo muchas veces según Baruch, y es que al final dice la palabra de uno contra el otro, porque obviamente Cisneros negó haberle ofrecido algo del gobierno a cambio de esto. Y cito, yo le dije, vea, a mí me parece muy grave lo que está pasando, es decir, todos los medios pueden y deben disentir, criticar, pero por lo menos la primera ley periodística que se debería cumplir es el fairness, la equidad. Yo ignoro si esa es su costumbre, la de torcer brazos o ejercer influencia entre los magistrados. Pareciera que sí, pareciera que conoce ese camino. Eso para mí es inaceptable y jamás se me ocurriría pensarlo, ni mucho menos pedirle a alguien que lo considere. Vean que en los mensajes no hay ni la más mínimo rastro del periódico La Nación. Me está diciendo que Pilar Cisneros, junto con Rodrigo Chávez, pidieron una reunión al dueño de Cere Hoy. No a nadie a los que realmente, ya saben, como que escriben y hacen periodismo, no, al dueño, para hablarle de la importancia del fairness. 2 de octubre, cuando se comenzó la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, yo dije claramente que esperaba que esta comisión no fuera para hacer un circo ni un show político, sino que fuera realmente para lograr los cambios importantes que necesitamos en nuestra legislación electoral. En el respeto mutuo, la verdad y el derecho de debatir con los medios. Ajá. Pilar a todo esto solicitó una comparecencia al empresario con un detector de mentiras. ¿Qué más? Uno no sabe si lo hace por ignorancia o por malicia, porque la verdad de los detectores de mentira es que no sirven. Son instrumentos que son usados principalmente porque logran coercer a una persona a la verdad por básicamente placer. Es decir, ponen a la gente bajo presión y eso los hace a veces decir la verdad. Pero los detectores de mentira tienen una falta de base científica. Al final del día es muy fácil tener falsos positivos y falsos negativos. Según Leonard Sachs, que es una psicóloga de la Universidad de Brandeis, que ha realizado investigaciones sobre polígrafos, cito, no hay un signo fisiológico único de engaño y no hay evidencia alguna de que las cosas que mide el polígrafo, frecuencia cardíaca, presión arterial, sudoración y respiración, estén relacionados con si está diciendo o no la verdad. La verdad es que al final del día, aun cuando es palabra contra palabra, tenemos de un lado al empresario de Cere Hoy, que pues claro es un medio que ha tomado una partida política clara. Sin embargo, Baruch ha dejado claro que él no tiene ningún poder editorial en la redacción del medio y además que no se vería beneficiado de ninguna manera por esto. Pero del otro lado tenemos a Pilar. No creo. ¿Por qué no? No creo. Es decir, versus la palabra de Pilar Cisneros, quien a la par de Rodrigo Chávez han dejado claro una y otra vez qué cosa tiene como objetivo desaparecer a medios que no le gustan, entre ellos y principalmente a La Nación. En la asamblea se tiró un discurso que a la Pilar de hace 2 años se le hubiera creído, porque dijo que cómo podía ser posible que ella, siendo periodista de medios por gran parte de su vida, hiciera esta solicitud. Costarricenses, aquí estoy hoy para demostrarles por qué las mentiras de Leonel Baruch no se sostienen. Quienes me conocen saben que yo jamás desearía el cierre de un medio de comunicación colectiva. Al contrario, vean lo que es la vida. He invertido casi toda mi vida, más de medio siglo, en construirlo, fortalecerlos y mantenerlos sanos y al servicio de los ciudadanos. Y de nuevo, ella siendo periodista por gran parte de su vida, igual aplaudió a Rodrigo Chávez diciendo que iba a destruir a La Nación y el medio donde ella trabajó todos estos montón de años. Se defendió con conversaciones de WhatsApp ambiguas y la defensa es que si en las conversaciones de WhatsApp no se habló de eso, naturalmente nunca en la vida llegó a hablarse de eso en ninguna parte, por supuesto. Pero después continuó informando con mucho orgullo la situación económica que sufre La Nación actualmente.
El año pasado perdió 3.000 millones de colones, casi 3.000 millones de colones, como es público y notorio. Casi no tiene anuncios, su circulación es cada día menor, sus poquitas páginas atestiguan su lenta pero segura agonía. Este medio no es ni la sombra de lo que algún día fue. Y eso es solo culpa de ellos. Más bien vean qué curiosidad. Le deseo a la nación la mejor suerte para el próximo año. ¿Saben por qué? Porque el próximo año ese periódico tiene que pagarle a la Caja Costarricense del Seguro Social de sus pensiones ni más ni menos que 13.000 millones de colones. Al final del día, como siempre les hemos dicho, todo esto va más allá de que nos guste o no la nación, de que este medio haga las cosas bien o mal, de que no sé quién esté a cargo, todo esto va muchísimo más allá de esto. En este gobierno es la nación, pero si en el otro gobierno es, por ejemplo, El Mundo, el que corre peligro, que es un medio que ha tomado una línea editorial más hacia el favor del gobierno actual, pues nos tocará defender al Mundo. Porque como dice la diputada, la prensa es el muro para que la democracia se caiga. Y no es algo que decimos los comunicadores o los periodistas o quien sea. No es algo que dijo la diputada. Es algo que se ha observado por muchísimos años en las dictaduras latinoamericanas. El primer punto en la lista de este régimen siempre es la prensa, siempre es el primero en desaparecer, siempre son los primeros a los que atacan. La otra noticia fuerte que les hablaba de política es ni más ni menos que acerca de la educación pública, debido a una situación que empeora cada vez más en el país y que resultó en una marcha que se llevó a cabo esta semana por la educación pública y su presupuesto educativo. Esta marcha incluyó a las 5 universidades públicas, a las asociaciones y sindicatos, a los padres, estudiantes, docentes y todo el magisterio nacional. Se dan varios contextos, para ser sincera, pero en el contexto inmediato, digámoslo de alguna manera, es que la semana anterior, Nogui Acosta, el ministro de Hacienda, anunció que el FES no iba a recibir el 1% que les habían prometido el año anterior, según dicen las universidades. El FES es el Fondo Especial para la Educación Superior y es, según explicó el financiero, una partida presupuestaria de parte del gobierno de la República para las universidades públicas que básicamente se utiliza para el funcionamiento de ellas. El año pasado, cuando el Poder Ejecutivo propuso recortar este presupuesto en un 23%, se realizó una marcha estudiantil y acordaron ambas partes mantener el presupuesto que había y tener un aumento más bien del 1% y la posibilidad de otro 1% adicional dependiendo de la economía. Sin embargo, recientemente Acosta señaló que no iba a existir el aumento de este 1% y culpó a la Asamblea Legislativa por haber recortado la partida de pago de intereses en el presupuesto 2023, por lo que no había presupuesto para este 1% adicional, que serían 5.5 mil millones de colones. Sin embargo, los diputados han tenido muchas cosas que decir al respecto. Según Delfino, Eli Feinsack agregó que no le deja de sorprender, y cito, el cinismo del ministro Nogui Acosta cuando pretende responsabilizar a la Asamblea Legislativa por no poder, o más bien no querer cumplir el compromiso que asumió con los rectores de aumentar el FES en un 1% adicional. Carlos Felipe García Molina, del PUSC, también agregó que ha sido la práctica del gobierno de la República optar en muchas ocasiones por el camino fácil de decir que es un tema meramente presupuestario y no hacer el esfuerzo en el proceso de construcción y diálogo que debe incluir las diferentes negociaciones. Durante la conferencia de prensa, Chávez aclaró que este 1% no va a suceder porque simplemente no hay plata de dónde sacar, aun cuando es él el que le ha quitado este dinero al MEP, y que cada semana celebra la condición tan increíble en la que está el país desde que él es presidente. Agregó después que el dinero que había ya fue repartido a otras partidas, entonces hay dinero pero simplemente no quiere que vaya a la educación pública. Pero a ver, como les comenté, esto del FES es apenas la gota que derramó el vaso, porque yo creo que de semana por medio hay algo que decir del Ministerio de Educación y de doña Caterina Müller, y me atrevo a decir que nada bueno. La marcha, como les comenté, no fue únicamente de las universidades, también estuvieron personas presentes de todas las áreas de educación pública, luchando también por un presupuesto para la educación pública que hasta resulta inconstitucional porque ni siquiera llega a invertir el 8% del Producto Interno Bruto que la Constitución Política establece. Sin embargo, se imaginarán que esto no es culpa del gobierno, es culpa de cualquiera, fuera del gobierno más bien, y es que durante la conferencia de prensa de esta semana, Rodrigo Chávez anunció que el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, insultó a la ministra de Educación, a lo que el rector contestó mediante este video. Presidente,
Cuando quiera hablar sobre el tema de fondo, aquí vamos a estar. Cuando quiera trabajar propuestas para resolver los problemas de la educación pública del país y buscar soluciones para llegar a cumplir la Constitución política, aquí vamos a estar. Mientras su objetivo sea tergiversar información y polarizar, no cuente con nosotros. Y a ver, he visto que muchas personas critican, incluyendo a Chávez, a la UCR por pedir más dinero cuando deberían más bien velar por una buena inversión de los fondos, volviendo todo este tema de los salarios millonarios que hay en la U. Y a ver, completamente. O sea, la UCR de fijo tiene el bravo que la imagen también, aun cuando ese rector ha hecho cambios en ese sentido y se ha ido mejorando, digamos, se le podrían dar varios puntos de mejora a donde utilizan el dinero. Sin embargo, ese al final no es el punto, es un punto importante a tratar, pero no es el punto que estamos tratando ahorita o por lo que se está luchando en este momento. Primero, la universidad es apenas una de las 5 de las que se ven afectadas por estos cambios presupuestarios en el FED. Y segundo, igual, va más allá que solo las universidades. Va un gobierno que no toma responsabilidad por las decisiones de ellos, decisiones como no poner la educación pública y accesible para todo el mundo como pago prioritario, por ejemplo. Por último, Chávez también criticó, por supuesto, que exista un mínimo que deba de ir para la educación pública en el PIB. Si lo pudiera resumir... Bla, 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 bla. No había una causa clara. Defender la educación, sí, todos la defendemos. ¿Quién le explica que probablemente existe por personas como él que llegan al poder y creen que la inversión en educación es opcional? Gracias por llegar hasta acá en el episodio. Recuerden que todos los links están en la descripción para que nos puedan apoyar a que sigamos acá con ustedes y puedan ver todo nuestro contenido y nos vemos el próximo sábado.